Hola y bienvenidos a otro video. En el video anterior explicábamos un poco, profundizábamos un poco más sobre lo que es la definición de continuidad en un punto en particular y veíamos las tres condiciones que se deben de cumplir para que una función sea continua en un punto dado o no. Basta que una de esas tres condiciones no se cumplan para que la función, para que nosotros podamos decir que esa función no es continua en ese punto. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplo. En este ejemplo tenemos esa expresión 3 sobre x menos 3 y la idea pues es analizar la discontinuidad de esa función. Evidentemente el punto en el que tenemos que analizar esa discontinuidad es en x igual a 3, ¿no? Porque hay un problema. Pues resulta que, por ejemplo, lo primero que tendría que ocurrir acá es que este límite exista, ¿no? Vamos a ir en orden. Para que la función sea continua en 3, lo primero que debe de ocurrir es que el límite de esa función exista, ¿no? Entonces la pregunta es si existe o no. Creo que no se logra ver bien ahí, ¿no? Vamos a volver a escribir esto. ¿Sí? Entonces la pregunta es si ese límite existe o no. Para que ese límite exista, pues lo primero que debemos de comprobar es que el límite por la izquierda de 3 existe y me da un valor. Pues resulta que este límite no es el límite por la izquierda de esta función de 3 sobre x menos 3, pues es igual a 3 sobre 0. ¿De acuerdo? Pero bueno, como este valor, como el valor de x se está aproximando por la izquierda, significa que cada vez se aproxima más a 3, pero con valores más pequeños que 3. Por lo tanto, esta resta que está acá siempre será menor que 0, será negativa. Por lo tanto, el resultado de este límite es menos infinito, ¿no? Por ese simple hecho. Por lo tanto, este límite, pues el límite en efecto se puede decir, el límite da como resultado infinito. Por tanto, ese límite no existe como tal. Si nos vamos a la definición de límite, a la definición estricta de límite, un límite existe si yo puedo obtener un valor de ese límite. O sea, tengo un número el cual me representa el límite de esa función en un punto. Pero que un límite de infinito, pues sí tiene implicaciones importantes, sobre todo en términos de asíntotas, pero no podemos decir que ese límite exista, porque no podemos hallar un valor en el cual la función, al cual la función se acerque tanto como querramos. ¿De acuerdo? Puede ser incluso un poco confuso, pero bueno, dándole un poquito de lectura puede quedar un poco más claro. Bien, entonces de entrada, pues bueno, simplemente para poder terminar el problema, vamos a calcular el otro límite, no porque ya automáticamente nosotros acá ya podemos concluir que esta función no es continua, porque el límite realmente no existe. Me está dando menos infinito, pero no existe. Pero terminémoslo para que tal vez quede un poco más claro así. Ahora vamos por la derecha de la función, bueno, y de igual forma, ¿no? Este límite será x por la derecha de 3 sobre x menos 3, lo cual es 3 sobre 0. Ahora aquí yo me estoy acercando por la derecha, por lo tanto estoy tomando valores más grandes que 3, lo que implica que esta resta será mayor que 0 y por tanto el resultado será infinito positivo. Ok, bien, evidentemente el límite no existe. La respuesta es que no, este límite no existe. No existe porque los límites laterales tampoco existen, no coinciden, y además de no existir,
pues el requisito para que un límite exista es que los límites laterales también existan y además sean iguales. Y aquí no está ocurriendo ni una ni la otra. No existen y además son distintos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, como automáticamente este límite no existe, entonces la condición 1 falla. Y si la condición 1 falla, entonces yo automáticamente ¿qué concluyo? Bueno, como la condición 1 falla, nosotros decimos que la función f no es continua en 3. ¿Ya? Y ahí termina. Ya hemos logrado comprobar o demostrar que esta función no es continua en 3, porque pues las tres condiciones no se están cumpliendo. A nivel gráfico vamos a ilustrar esto a nivel gráfico para que veamos que todo tiene sentido y que todo pues termina pues, casando, ¿no? la parte de la teoría con todo lo que hemos escrito, ¿no? Para que veamos que todo tiene sentido. Entonces vamos a dibujar un par de ejes coordenados. Vamos a ubicar aquí al punto en específico, ¿no? Por acá. Este sería 3, x igual 3. Aquí están todos los ejes coordenados. Entonces lo que está ocurriendo es que esta función tiene pues asíntotas verticales en 3. Entonces más o menos está ocurriendo esto. Vimos que por la izquierda pues la función está tendiendo a menos infinito, entonces está yendo hacia acá, hacia abajo, y por la derecha más infinito. Entonces esto es una función hiperbólica. Veamos si esta función alguna vez puede ser 0. Bueno, conforme esta función tienda a menos infinito, yo tome valores muy negativos, yo estaré dividiendo 3 entre un número muy grande negativo. Por lo tanto, eso se va a aproximar muchísimo a 0, pero nunca será 0. Al igual que ocurre cuando yo tome valores positivos muy grandes. Será casi 0, pero nunca será 0. Lo que significa que esta función además también está acotada por... tiene una asíntota horizontal. A ver, no quiero confundirlo. Esta función también tiene una asíntota horizontal. Ustedes lo pueden comprobar también calculando estos límites. Yo no lo hago porque realmente el gráfico en esta parte ya no estamos estudiando cómo se grafican las funciones, pero ya lo estudiamos, entonces ustedes ya saben de qué hablo. Si ustedes calculan el límite cuando los dos límites cuando tienda a más o menos infinito de la función, ustedes pueden comprobar que en ambos casos ese límite será 0. Si esto ocurre, entonces 0 es una asíntota horizontal, y es lo que está pasando. Por tanto, entonces el gráfico de esta curva más o menos vendrá así. Aquí decrece y aquí crece, ¿no? Pues más o menos será así la función. Evidentemente pues se puede hacer muchísimas mejoras y ya con escala a mano alzada en el cuaderno es mucho más fácil. Acá cuesta un poco, pero esa es la idea. Este es el gráfico de esta función. Esta es la función f de x igual a 3 sobre x menos 3. Entonces obviamente si lo analizamos, vemos que en efecto esta función no puede ser continua en 3, porque se está yendo a más y menos infinito. Y cuando explicábamos la definición de continuidad, ¿no? ¿Cómo entendíamos continuidad? Pues bueno, es una curva que no tiene saltos. ¿De acuerdo? Que si yo me pusiera a graficarla con un lápiz y en una hoja de papel, yo tendría que poder realizar el bosquejo de ese gráfico, el dibujo de ese gráfico, o sea, poder dibujar esa curva sin despegar el lápiz del papel. Pero si yo tengo una curva en la cual cuando yo dibujo solo puedo dibujar una parte de la curva y luego
otra parte y ahí hay un salto evidente, entonces esa función no es continua, ¿no? Y es este caso. Bien, de eso se tratan ese tipo de problemas, ir comprobando cada una de las condiciones, y si las tres condiciones se cumplen, pues entonces la función es continua. Si alguna de las tres no se cumpliera, la función no es continua o discontinua, o es discontinua, perdón. ¿De acuerdo? Espero que les sirva. Igual cualquier duda o consulta estaré ahí pendiente. Y bueno, nos vemos en un futuro video.